minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? El gusto de saludarles, de estar con ustedes también en una tarde-noche más en este día jueves, con muchas noticias, decíamos, del ámbito político, pero también queremos centrarnos, como siempre nos caracteriza en el programa, en políticas públicas, por sobre todo, y el trabajo de la rehabilitación en torno a la adicción a las drogas. Ese es el tema principal que queremos tocar aquí en el programa el día de hoy. Por eso les agradecemos a todos ustedes la compañía del otro lado, a todo el equipo también que hace posible que lleguemos hasta sus casas, hasta sus lugares desde donde nos están viendo, y también a nuestros invitados que ya nos acompañan. Les agradecemos a todos ellos sus presencias respectivas. Queremos empezar y quiero ya iniciar saludando a las invitadas, primeramente a la señora Rosa Saldívar. Ella es del área de reducción de la demanda de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora Rosa? Un gusto, Fernanda, estar aquí y compartir también con la audiencia de tan importante programa. Muchísimas gracias. Ya enseguida nos va a estar hablando de cuál es el área específica y de qué se trata el trabajo que realizan en este aspecto en la SENAD. Queremos saludar también a la doctora Laura Cáceres. Ella es del Centro Integral en Salud, en este caso de Atención Integral en Salud Mental y Adicciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También nos acompaña el profesor Carlos Vitar, él es del Centro de Rehabilitación para Adolescentes PUAFE. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, Fernanda, muchas gracias por la invitación y para poder compartir. Gracias, gracias. Y el licenciado Marcelo Flores, él es psicólogo. ¿Cómo le va, licenciado? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo. Igualmente, señores, muchísimas gracias, señoras también. Bueno, hablar un poquito desde la SENAD. ¿Cómo se llama el departamento que está a su cargo? Es la Dirección General de Reducción de la Demanda. Es un área misional de la SENAD, ¿verdad? Bueno, yo tengo a mi cargo dos direcciones, que son la de Prevención Integral, que trabaja en los ámbitos educativo, familiar y comunitario, y la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación e Inclusión Social. Ahí estamos abocados específicamente ahora a un centro de tratamiento de D3 en la ciudad de Piribebuy, que se estuvo habilitando la semana pasada. Este centro vamos a estar trabajando todo el proceso ya de deshabituación, mantenimiento, rehabilitación e inclusión posterior a la fase de desintoxicación que se realiza en el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, CENTRA. Esto está enmarcado en lo que es el Plan SUMAR, que desde el Vamos, prácticamente este gobierno, tomó esa preocupación de brindar una respuesta efectiva y oportuna a la demanda del tratamiento. Son dos centros. Es un centro. Es un centro. Bueno, es un centro. Nosotros trabajamos, sí, en Piribebuy. Lo que sucede es que realmente todo el proceso del tratamiento, en este caso, se va a iniciar en el Centro de Adicciones, que está sobre la Avenida Venezuela, donde se va a hacer la fase de desintoxicación. Y posterior a eso, entonces, según la evaluación, todo el proceso que lleva una persona realmente en la etapa de desintoxicación, y se amerita una internación, porque realmente no todos los consumos requieren internaciones, ¿verdad? Hay algunos que se pueden realizar en forma ambulatoria, de repente necesitan otro tipo de asistencia, pero este específicamente es un centro residencial con un programa de tratamiento de 9 meses y tiene una capacidad para 30 personas. ¿Es gratuito? Gratuito. ¿Ya está operando? Está habilitado. Estamos esperando realmente que las personas que van a pasar ya esa etapa de internación concluyan el proceso de desintoxicación en el centro, que lleva entre 20 y 30 días, y posterior a eso entonces ya estarían yendo al centro residencial. Ok, vamos a estar entrando en detalles también de ese aspecto, porque quería abordar también con el licenciado el aspecto psicológico de una persona que se convierte en adicta. Muchos dicen, no, yo puedo controlar, yo consumo tal droga, pero logro controlar y no volverme un adicto. ¿Es así realmente, licenciado? Eso es realmente una creencia de ellos mismos, ¿verdad? Que de repente nosotros tratamos de demitificar un poquito, porque la mayoría de los usuarios que llegan a nuestros servicios para
para ser tratados, bueno, muchas veces asumen que en un momento de sus vidas llegaron a pensar eso. Empezando a consumir, nunca pensaron que llegarían al punto de la dependencia, ¿verdad? Entonces ahí nosotros hacemos obviamente un proceso de psicoeducación y trabajamos con ellos lo que es la parte primero de la creencia, ¿verdad? Cambiar un poquito esa creencia de que uno puede controlar aunque no consuma todos los días o que aunque el consumo no sea en gran cantidad, ¿verdad? Sino que en un momento determinado la persona sin darse cuenta llega a la dependencia, ¿verdad? Claro. Entonces el aspecto psicológico, trabajando las creencias y la conducta, es sumamente importante en este proceso, Fernanda. Todas las personas adictas terminan cayendo en algún tipo o terminan teniendo alguna recaída en este proceso de rehabilitación. Las recaídas forman parte del proceso. Nosotros utilizamos un esquema que se llama los estadios motivacionales para el cambio, dentro de los cuales se contempla la recaída como uno de los estadios también del proceso. Lo cual no quiere decir que la persona sí o sí tenga que recaer, sino que si se expone a algún factor de riesgo, algún factor potencialmente peligroso que lo pueda llevar al consumo, la persona puede recaer. Teniendo en cuenta, por supuesto, que el trastorno por uso de sustancias es una enfermedad crónica y, bueno, la persona tiene la posibilidad de recaer en cualquier momento ante un descuido. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuánto tiempo ha pasado. Nosotros tenemos a pacientes que llevan años en proceso de abstinencia, sin embargo no dejan su proceso terapéutico justamente porque consideran que es su soporte. Bueno, Claro. ante una exposición hay mucha posibilidad de que puedan volver a caer. Doctora Laura, ¿cuántos centros hay? ¿Ustedes tienen el dato de cuántos centros en total de rehabilitación hay en el país? ¿O cómo trabajan? Ya te comento, yo estoy al frente de un centro de salud mental y adicciones dependiente de la Gobernación de Central. Sí. Pero nosotros tenemos un centro ambulatorio, no tenemos centro de internación ni de corta ni de larga estancia, ¿verdad? A nivel público, hasta donde yo tengo conocimiento, este es el primer centro de larga estancia. Después la mayoría que existen son privados. Ok. ¿Y cuáles son los casos que ya atienden ustedes a nivel gobernación? ¿Cómo es el Sí. trabajo que realizan? Sí, el Centro Ambulatorio Integral de Salud Mental y Adicciones, dependiente de la Gobernación de Central, está en Fernando de la Mora. Funciona de lunes a viernes, de 7 a 17. Es un centro, como su nombre dice, ambulatorio, donde una persona consulta, no hay internación, consulta, hace un tratamiento, también contamos con grupos terapéuticos, con, como dice su nombre, una atención integral, medicina interna, pediatría, fisioterapia en salud mental, todo abocado a la salud mental, servicio social, psicología, psiquiatría, odontología, porque ese es el modelo de abordaje actual, ¿verdad? No es solo ni farmacológico, ni solo psicológico, sino un modelo integral, ¿verdad? Y nosotros atendemos en niños, adolescentes, adultos mayores, y no solamente de adicciones, sino de todos los otros trastornos desde el punto de vista de psiquiatría, psicología, que requieran una atención. Son recibidos en forma gratuita en este centro. Claro. Bueno, y estábamos viendo un poquito el PUAFE. ¿Qué significa? Las siglas PUAFE es Padres Unidos en el Amor y la Fe. Nosotros somos una comunidad terapéutica, este año cumplimos 46 años de funcionamiento, fuimos los primeros en el tema de adicciones cuando todavía era un tabú hablar de adicciones. Y bueno, estamos ahora ubicados en Nueva Italia. Estuvimos trabajando a partir del 2013 hasta el 2024 con adolescentes. Netamente. Incluso llegamos a recibir por orden judiciales niños de 10, 11 y 12 años. Es un desafío muy grande, una responsabilidad, y también tenemos un equipo multidisciplinario donde trabajamos con psicólogos. Yo soy terapeuta en drogodependencia,
matriculado por el Ministerio de Salud, la CICAD, la OEA, con mi compañera y mi amiga también, Rosy, que llevamos por lo menos desde el 2002 trabajando en esto como profesional. Y bueno, PUAFE es una comunidad terapéutica, hoy día se le llama las nuevas normas de salud mental, centro de deshabituación y rehabilitación, que vendría a ser la misma cosa, la nomenclatura es la que cambia, ¿verdad? Nosotros hacemos incluso la desintoxicación a través de profesionales. La dirección que preside la doctora Cáceres, desde el año pasado nosotros estamos acudiendo con los jóvenes, incluso adolescentes eran el año pasado, con los profesionales de ahí, una atención maravillosa para nosotros, un servicio espectacular, y nosotros seguimos con la parte terapéutica con los psicólogos de la institución. O sea, con ellos hacen el abordaje integral de todas esas áreas que decían. Así, estamos haciendo a través de sus profesionales. Yo pido turno, le llevamos y se hace una asistencia profesional. Nosotros seguimos con la administración de la medicación que se le indica. Sí. Y nuestro plantel está conformado por 2 psicólogos. Mi esposa es psicóloga, también con muchos años de experiencia. También un psicólogo nuevo, recién egresado, que también pasó por el mundo de las adicciones, hace 20 y tantos años que se rehabilitó, su segunda licenciatura, un ejemplo, ¿verdad? Es parte. Y después tenemos también algunos voluntarios, trabajamos en la parte de proyecto de vida, laborterapia, con SNPP, que nos brindan asistencia. Ahora, señora Rosa, ¿todos los centros de rehabilitación tienen que tener la autorización de la Senat para estar operando? Bueno, en Paraguay nosotros tenemos 46 centros de tratamiento en las diferentes modalidades, ¿verdad? Los centros deben estar habilitados por el Ministerio de Salud, por establecimientos de salud. En Paraguay solo de los 46, solo 10 están habilitados oficialmente. ¿Y por qué los otros siguen operando o pueden hacerlo igual? No deberían, pero bueno, eso le corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? Sí. Entonces, y toda la parte que es del equipo interdisciplinario, los profesionales, eso debe estar controlado por Superintendencia de Salud y el Instituto Nacional de Salud, con los registros y desde luego la especialidad en atención en materia de adicciones. Pero ustedes como Senat, como Secretaría Antidrogas, ¿monitorean a esos 46 establecimientos o cómo hacen? La verdad es que no nos corresponde, es más del Ministerio de Salud. Sí. La Senat como el ente regulador en materia de drogas y que llevamos adelante una política, lo que buscamos es gestionar y hoy nos toca con el plan SUMAR realmente hacer el monitoreo y la evaluación. Estamos trabajando para justamente diseñar los estándares de calidad de manera que justamente se dé eso que acabas de mencionar, ¿verdad? De que podamos hacer ese control también como un ente en materia de drogas y velar precisamente por la atención. Nosotros, para abrir este centro de Piriegui, que ya estuvo en funcionamiento antes, después vino la pandemia, todo este tema, pero ahora con el plan SUMAR justamente, ¿qué es lo que buscamos, verdad? El plan tiene 22 instituciones que forman parte del plan SUMAR en 3 ejes específicos: prevención, tratamiento y lo que es el combate al narcotráfico de las instituciones de seguridad, Policía Nacional y Senat, ¿verdad? Bueno, entonces en este trabajo coordinado que estamos con el Ministerio de Salud Pública, con el CENTRA, ¿verdad? El CENAVIC, que es el que realmente pone los fondos para este proyecto del centro, también la gobernación del departamento central, de Cordillera y la Senat, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Esa coordinación y el trabajo de manera conjunta, justamente con una institución especializada en el tema de salud, pero que también tenía que tomar en ese momento, cuando nosotros hablamos de la problemática de la adicción,
como una enfermedad que es realmente lo real, ¿verdad? Y bueno, nosotros tuvimos muchísimos avances a nivel país en esto, porque a partir de la ley de salud mental se creó, o sea, se generó también la política de salud mental y esto trajo a su vez un plan de salud mental. Y ahora estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con un plan organizacional de los dispositivos de salud, ¿verdad? Sí. Y lo que buscamos es ampliar esa cobertura en materia de atención a las personas que asisten precisamente a los diferentes dispositivos y que en las unidades de salud familiar o en lo que tiene que ver con atención primaria en salud o los dispositivos de salud mental que están distribuidos en todo el país a través de los hospitales de cabecera, sean distritales o departamentales, los profesionales de salud tengan la capacidad para brindar atención ahí en la interconsulta. Y en ese caso, por ejemplo, cuando ya se detecta precozmente el consumo que se puede dar a través de diferentes especialidades, buscar la manera de orientarlos justamente para que busquen ese tratamiento, ¿verdad? Realmente para nosotros el centro de adicciones siempre fue nuestro centro de referencia porque es público y es el único que tenía la mayor capacidad para brindar ese servicio. Y ahora con el centro de Piribebuy lo que hacemos es prolongar o ampliar ese servicio que hacía falta, ¿verdad? Como un centro residencial, de manera que en esta coordinación interinstitucional y con la firme convicción del Gobierno Nacional, esto también tenga una respuesta efectiva. Claro. Ahora, y esta pregunta la quiero hacer para todos. Puede hasta parecer tonto, pero ¿por qué cuesta tanto salir de una adicción a las drogas? ¿Cuál es el abordaje correcto que se tiene que hacer? Es más que nada científico, mucha gente apela también a más que nada unas corrientes más relacionadas a las religiones. ¿Cuál es el abordaje correcto para luchar contra las adicciones? ¿Podría responder? Sí. Bueno, yo fui adicto, o sea, fui consumidor de sustancias de los 12 hasta los 26 años. ¿Desde los 12 años? De los 12 años. Tengo una historia familiar, tengo un hermano que estuvo 40 años en adicciones, que se rehabilitó, que se recuperó, gracias a Dios. La adicción en sí hay que mirarlo integralmente, como estaban diciendo los profesionales. La adicción, o vulgarmente como se le dice la drogadicción, es una enfermedad, pero es una enfermedad que abarca a todo el ser humano, en todas las áreas del ser humano. Por eso que no es solamente trabajar en la parte solamente espiritual, o solamente psicológica, o solamente psiquiátrica. Es un equipo, hay que... Y generalmente, yo siempre le digo a las mamás o a los papás cuando hacemos las entrevistas, la adicción es la consecuencia de otro problema. Que hay que buscar esa raíz. Ahí, exactamente. Y ahí es donde los profesionales en cada área de su profesión vamos trabajando. Una vez logrado eso, el ser humano, el individuo, va superando esa adicción. Porque está muy estigmatizado el adicto o el usuario. Por eso usé esa palabra adicto que choca. Cuando uno habla de una persona usuaria de sustancia, ya medio que le margina. Y sabemos que las adicciones es una enfermedad progresiva. Al ser progresiva, como cualquier enfermedad, tiene síntomas. Y ahí es donde se comienza a delinquir, a hacer cosas, pero no todos los usuarios de sustancia son delincuentes, ¿verdad? O sea, cada historia es como que es un mundo que hay que trabajar. Es particular, por eso que hay que trabajar integralmente, no solamente el usuario de sustancia, sino su entorno. Hoy día se da mucho, en nuestra comunidad terapéutica encontramos familias constituidas, papá, mamá, chicos con profesiones,
pero está en tema de las adicciones. No, es que sale como antes se creía de una familia rota, de, no sé, una familia... La prevalencia era eso anteriormente. Familias, padres separados. Nosotros tenemos estadísticas de los años 80, 85, donde de un grupo de 7 jóvenes, 5 eran de familias disfuncionales. Papá separado o no conoció papá o mamá. Hoy eso cambió, señor. Cambió hoy día, va mutando. Así como las sustancias van cambiando, porque en el 2000 hablábamos de crack y nadie conocía. Yo gritaba en todos lados y nadie... Yo conocí en el 2000 a un Pedro Juanino, que ya hoy está fallecido, consumidor de crack. Yo como profesional y como ex consumidor, yo no conocía qué, y no sabíamos qué teníamos. Entonces tuvimos que especializarnos en Colombia, buscar en los Estados Unidos estadísticas, y era alarmante. Licenciado, ¿usted, su opinión? Sí, como dice el compañero, me parece sumamente importante recalcar un poco de eso, Fernanda. Lastimosamente sobre la persona con problemas relacionados con el consumo de drogas, hay muchos estigmas y muchos prejuicios, ¿verdad? Primero, luego se cree que todos los usuarios de drogas o todas las personas que consumen drogas son o delincuentes o que en algún momento van a parar en la cárcel, ¿verdad? Sin embargo, eso depende mucho del contexto del cual vienen y del tipo de personalidad. Yo te voy a hablar desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Que todos somos diferentes. Nuestra personalidad es lo que hace que cada uno de nosotros sea único e irrepetible, seamos particulares, ¿verdad? Entonces, esas diferencias individuales son las que hacen parte del proceso. Por eso las intervenciones inicialmente de acercamiento al tratamiento son individuales. Eso es lo que siempre nosotros recomendamos, ¿verdad? Que el primer paso, el primer eje tiene que ser la evaluación y el tratamiento individual, ¿verdad? Como parte del proceso. Como dijo la profe Rossi también, no todas las personas necesitan una internación de larga estancia. Inclusive tampoco necesitan una internación para desintoxicarse. Pero muchas veces en la familia es difícil hacer ese proceso. Exactamente, eso es lo más difícil, porque de repente nos falta un poquito de psicoeducación también, ¿verdad? Informar un poquito más sobre la dinámica de las adicciones, ¿verdad? Donde muchas veces tenemos familias que realmente ya no saben cómo manejar el caso, ya no saben cómo manejarles a sus hijos o a su familiar en situación de consumo, entonces consideran a la internación como la alternativa salvadora, ¿verdad? Sin embargo, cuando recurren a nosotros en los diferentes dispositivos, ¿verdad? Yo estoy en el centro ambulatorio de la Gobernación y también estoy en el centro de adicciones hace 17 años. Entonces ahí nosotros realizamos justamente esa psicoeducación inicial, ¿verdad? Porque la internación tampoco es una internación de urgencias, ¿verdad? No es que uno va y le llevamos de la calle, estuvo en calle, le traemos para internarse y se queda, ¿verdad? Anteriormente era mucho más protocolar, ahora se flexibilizó el protocolo, es mucho más amigable y más rápido, pero siempre requiere un proceso previo, por ambulatorio. Y en ese caso, ya que estamos hablando de eso, nomás y está también acá la doctora, ustedes hacen ese proceso previo y de ahí le derivan en caso de ser necesario una internación. Exacto. Para responder un poco desde el punto de vista médico, ¿verdad? Tu pregunta, el trastorno o el conjunto de trastornos por uso de sustancias entra dentro de lo que son las patologías de origen multifactorial. No hay un solo factor, o biológico, o psicológico, o social, o espiritual, ¿verdad? Sino que hay varios ingredientes que confluyen para que surja un trastorno. Porque a lo mejor una persona que está expuesta a la sustancia no llega a desarrollar una dependencia, hace a lo mejor intoxicaciones, ¿verdad? Pero quizá tiene un factor protector, ya sea familiar, ya sea laboral, etcétera. Psicológico, ¿verdad? También. Psicológico, ¿verdad? Entonces, generalmente es la confluencia de muchos factores que llevan a que una persona desarrolle una dependencia. Por supuesto que cuanto más factores tenga, provenga de una familia a lo mejor donde hubo violencia, abandono, pobreza, delincuencia, o sea, hay más riesgo. Claro. Pero eso no significa que ni vos ni yo estemos totalmente exentas de llegar a caer, ¿verdad? O sea, y es como comentaba el
el señor, el pastor, que de Puafé, ¿verdad? Que es como que se democratizó también el tema de las adicciones, ¿verdad? Así como se tiene más acceso a tantas cosas que antes eran como exclusivas a ciertos sectores, la tecnología o muchas otras cosas, también con el consumo de drogas, ¿verdad? Claro. Y algo lindo también, ¿verdad? Como comentario, ¿verdad? Que la mayoría de los profesionales estamos en varios lugares, ¿verdad? Claro. Yo también trabajo en el Ministerio de Salud y ahora me toca la oportunidad, ¿verdad? De estar en este dispositivo, pero todos estamos estirando el carro hacia el mismo lado, ¿verdad? Hoy, desde hace 2 años, un poquito más de 2 años, tenemos en Paraguay, como mencionaba la licenciada, una ley de salud mental que también le hace más visible a los problemas de salud mental en general y a las adicciones en particular, ¿verdad? Hay más presupuesto, hay distintas instituciones, ¿verdad? Hay decenas de instituciones que confluyen en encontrar algún dispositivo individualizado para cada caso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hay personas que van a requerir, a lo mejor con las consultas, y continuar trabajando, continuar estudiando, pero con un apoyo que vaya en paralelo a eso. Constante. Y hay personas que van a necesitar hacer una desintoxicación, internarse para la deshabituación, ¿verdad? Entonces, es como un menú personalizado, ¿verdad? Claro. Para cada caso. Y digamos que en Paraguay estamos, ¿verdad? Con pasos a lo mejor un poco lentos, pero bastante firmes, avanzando. Y yo creo que también es súper importante la educación en los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Porque es un problema social que nos duele a todos. Claro que sí. Nos duele más cerca o más lejos, pero duele mucho. Claro, directa o indirectamente tiene también sus consecuencias en la sociedad. Queremos hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando más todavía de estos casos, qué hacer como padres, como personas que quieren rehabilitarse pero no está pudiendo luchar contra la adicción. Así que hacemos una breve pausa y después hablamos de eso. 19:38, seguimos aquí en Puntos de Vista, estamos hablando de las adicciones, de la rehabilitación de las drogas, por sobre todo, con distintos profesionales de varias áreas, centros de adicciones también, de la CENAD, además, que nos está acompañando aquí en esta tarde-noche. Y queríamos hablar un poquito, brevemente nada más, con la señora Rosa Saldívar, lo que tiene que ver con esta encuesta. ¿A qué edad, me decía señora Rosa, que se inician los adolescentes en las drogas? Del último estudio que se hizo en el 2022, 13.8 años. A los 13 años. Esa es la edad promedio de todo. A la cual se inician en las drogas. Generalmente, pero empezamos siempre por las drogas legales, ¿verdad? El alcohol, el tabaco. Después, cuando ya hay tolerancia en el organismo, ellos van experimentando con drogas más fuertes, aumentan las dosis o cambian de droga, ¿verdad? Algo que también tenemos que tener en cuenta, sé que el licenciado Marcelo también podría hablar de eso, pero en la unidad de desintoxicación del Centro de Adicciones, ellos llegaron a tener niños de 8 o 9 años con consumo ya de drogas, haciendo proceso de desintoxicación. 8 años ya. Sí. Y el proceso, para entender nomás, licenciado, el proceso de desintoxicación se da cuando una persona ya lleva mucho tiempo bajo la sustancia o bajo la adicción en sí. Sí, nosotros llamamos desintoxicación en realidad ese proceso en el que la persona pierde el control sobre la sustancia, sobre su consumo, llegando a desarrollar ya problemas relacionados con ese consumo. Justamente este niño, que ya habrá sido en el año 2007, 2008, más o menos, 10 más o menos, ¿verdad? Era un niño en situación de calle, ¿verdad? Antes trabajamos muy de cerca nosotros con lo que ahora es el Ministerio de la Niñez, cuando era una secretaría. Entonces ellos se encargaban de trabajar con sus operadores de la parte de calle. Ellos hacían ese trabajo de captación, vamos a decir, de estos niños, adolescentes, y eran llevados al centro para su desintoxicación. Sí. Posteriormente, ¿qué pasaba? No existían justamente estos dispositivos que ahora tenemos disponibles después de años, ¿verdad? Entonces los niños volvían justamente y no existían dispositivos
para que ellos puedan quedar por largo tiempo otra vez internados para un proceso posterior a la desintoxicación. Entonces muchos de ellos volvían a sus familias disgregadas, disfuncionales, y después terminaban yendo otra vez a calle. Y la desintoxicación, si hablamos del sector privado, ¿es caro? Hay centros hay centros privados. Hay diferentes que precios. oscilan sus costos de 8 millones, 10 millones. ¿Qué mensuales? Mensual, que es muy elevado realmente. Y ahí viene la situación. Por eso es que esta respuesta que damos, creo que desde el Estado para una atención, es también por las demandas que hay y porque en realidad necesitamos que todas las familias tengan las mismas oportunidades para que sus hijos o sus parejas o de repente hermanos, no sé, puedan pasar por un proceso de rehabilitación. Porque algo, un poco también para complementar lo que decía el licenciado, que en realidad a tu pregunta si ya es, por ejemplo, con un consumo de hace tiempo, eso depende mucho de la persona, ¿verdad? Depende mucho del organismo. El crack, mal llamado crack, por ejemplo, es una sustancia que desde la primera vez que se consume ya puede generar una dependencia, ¿verdad? Claro, dependiendo de esos factores que decía la doctora, ¿verdad? Esas prevalentes. Porque en realidad el efecto que causa el crack es muy fuerte y dura un corto tiempo, que es lo que hace que ese placer y toda la sensación que produce esa sustancia al ser consumida, la persona requiere volver a repetir rápidamente, ¿verdad? Entonces depende mucho de la persona, depende mucho hasta de la motivación de por qué consume, depende para que una sustancia genere realmente ese efecto, el placer que él espera, que esa persona espera sentir, ¿verdad? Y pasa también que muchas veces los factores que están, o sea, los factores de riesgo que tiene una persona son realmente propicias a veces para eso, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, ya mencionabas la encuesta, había preguntas incluidas en la encuesta, no solamente qué tipo de drogas consumieron o a cuántos años empezaron a consumir, todo eso, sino también otras preguntas que tienen que ver con el relacionamiento que ellos mantienen con sus pares, con sus compañeros de colegio, o con la familia, o con los amigos, o con algún adulto responsable que esté cerca de ellos, ¿verdad? Y hablando de eso nomás, ¿se comprueba a través de esas encuestas que hay una mayor cantidad de personas que, cuando hablamos de adicción, hablamos también de gente que se separa de su entorno, que se aísla, o no, o eso es un mito? No siempre sucede eso, ¿verdad? O sea, hay situaciones que son predisponentes, pero no son determinantes. Es lo mismo que nosotros solemos decir, por ejemplo, de padres alcohólicos, no siempre van a haber hijos alcohólicos, ¿verdad? Predispone, pero no determina. Ahora, ¿qué es lo que sí nosotros buscamos desde la prevención? Por ejemplo, fortalecer los factores de protección, que el desarrollo de las habilidades prosociales, que podamos trabajar con los niños, por ejemplo, el tema de la autoestima, o el manejo, control de las emociones, la resolución de problemas y conflictos, ¿verdad? La comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, porque finalmente esos factores son los que en el momento, el cambio, por ejemplo, del enfoque en la prevención, antes se hablaba de sustancia, hoy trabajamos habilidades para la vida, promoción de la salud, y metemos también un tercer contenido que es cultura de la legalidad. ¿Qué es eso? Que los jóvenes tienen que saber, a partir de los 14 años ellos pueden ser imputados, ¿verdad? Claro. Un hecho adictivo que puede estar relacionado con el tema de drogas. Sí. Porque también sucede que muchas veces los niños, los jóvenes, son utilizados también por grupos que están comercializando drogas, ya sea para la entrega de la sustancia, para llevar a alguna persona, ¿verdad? E incursionan también ellos en ese mundo de la Y droga. empiezan a meterse en ese mundo. Claro. Ahora, usted quería decir algo, señor Carlos, y aparte, y sumar un poco también eso que decía yo antes de ir a la pausa, como padre, como madre,
que yo veo algunas señales en mis hijos, en uno en particular, o en uno que quizás ya es adulto, ya es profesional, pero lo veo decayendo. ¿Qué hacer a partir de eso también, si puede agregarnos, por favor? Sí, lo primero es entender y sacar ese estigma de la negación. Porque la familia muchas veces es la última persona, los padres o la pareja, en caso de personas mayores, que se enteran o aceptan que están en esta situación. Generalmente pasa por la educación en la familia. Cuando acuden a nosotros es porque ya descubrieron que hay un consumo o sospechan que hay un consumo. Entonces hay muchos métodos, tanto científicos como de abordaje, que se utiliza, ¿verdad? Es conversar con la persona cuando está en un inicio, tal vez todavía no descontrolado su consumo, porque hay que entender que está el uso, el consumo y el abuso, ¿verdad? Cuando es abuso ya eso da pautas, ¿verdad? Se venden cosas de la casa, se van. Ahora, abordar la familia a nosotros como institución es a veces lo que más nos cuesta. Nosotros somos una comunidad terapéutica de larga estadía, un programa para mayores de 6 meses. Anteriormente, cuando menores hablábamos de 9 meses. ¿Ustedes solamente reciben adultos entonces? A partir de este 2025, por factores financieros, y estamos con un proyecto, Dios quiera, está muy avanzado, para abrir 3 comunidades terapéuticas a nivel primer mundo. Estamos ya en la última etapa con organizaciones internacionales privadas que trabajan directamente con organizaciones privadas también. Claro. Estamos haciendo eso. Lo que dijo el licenciado, hace 8 o 9 años nosotros teníamos convenio con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y los chicos captados en la calle eran primero a la unidad de desintoxicación y nos traían a nosotros. Sí. Nos llegamos a tener 12 chicos situación calle. El problema era cómo nosotros trabajamos. Había chicos que quedaron hasta 3 o 4 años con nosotros. 2 hermanitos estuvieron 3 años. Le escolarizamos el primer grado a los 12 años. Todo el problema social, psicosocial, estos son pirañitas, hasta que eso se fue superando porque le hicimos entrar en colegio privado. Después de eso ya tenemos algunos programas del Ministerio de Educación donde podemos escolarizarlos dentro de la comunidad. ¿Qué hacemos con estos niños situación calle? Ellos vienen, tienen una buena atención, hay un cambio, una voluntad de cambio, pero ¿dónde después la reinserción? Ese es el punto. Hablamos de proyecto de vida a un chico de 14, 15 años que está en la adolescencia, como dice, adolece. Entonces, no se cierra la red Estado, sociedad privada como para hacer. Otra cosa, quería tocar también el tema del costo de las comunidades terapéuticas. Sí, evidentemente hay comunidades que cobran 14, 15 y 20 millones también. Nosotros estamos en una sociedad de comunidades terapéuticas, por lo menos lo que buscamos, la legalidad, la transparencia, las acreditaciones del Ministerio de trabajar. Tener profesionales tiene su costo. Su costo, sí. Nosotros somos fundación también. Nosotros absorbemos el 65 y pico, 66% del costo. O sea, ustedes cobran, pero algo mínimo sería entonces. No tan mínimo tampoco, porque nosotros... No digo en comparación, ¿no? Sí, comparación de lo demás, sí. Pero es porque también tenemos autogestión, tenemos personas que nos están apoyando, organizaciones que nos apoyan en la parte alimentaria, porque tienen que tener todo de primera línea, no porque están en un proceso de rehabilitación o de deshabituación y rehabilitación, uno tiene que tener con la excelencia que hay que tratar al ser humano, integralmente. Se nos acaba más lastimosamente el tiempo para algo tan complejo como es el tema adicción y rehabilitación. Me gustaría nada más que nos puedan facilitar algunos números, doctora, en el caso de ustedes como centro dependiente de la gobernación, por favor. Y tenemos un número de teléfono para donde pueden solicitar turno, el 0974
636-002, 0974-636-002. ¿Eso solamente para gente de Central o ustedes reciben también de otros Sí, sitios? recibimos, es gratuito, Sí. es abierto a todo el mundo y recibimos efectivamente, la otra vez estábamos viendo nuestros números de diciembre, estuvimos cerrando los números y llegamos a tener gente de diversos departamentos de región oriental e incluso de la región occidental que acudieron al centro. El centro puede ser mi primera atención, ¿no? Y ustedes Sí. me derivan a otros lugares. Asimismo, Sí. es tanto para primera atención o para seguimiento de personas que están consultando en otra parte y quizá les queda mejor, no consiguieron en otra parte, igual se puede hacer el seguimiento. ¿Dónde está ubicado, dijo? Está en Fernando de la Mora, Por lo menos una referencia sí, cercana. el viaducto de Sí. Madeleine Lynch Ajá. y la ruta Mariscal Estigarribia a una cuadra de la iglesia Medalla Milagrosa, Ah. sobre la ruta mismo. Es Espectacular. ruta Mariscal Estigarribia, esquina Pedro Gueto. Ah, bueno, súper. Bueno, en el caso del centro de adicciones, usted está también en el Centro Nacional. Estoy también en el Centro de ¿verdad? Adicciones. Bueno, y ahí también tenemos un número para agendamiento, tanto para primeras consultas como para control, Sí. que es un número para WhatsApp, solamente mensajes de texto vía WhatsApp, que es el 0974-269-633. Ok. Bueno, horario de atención, lunes a viernes, de 6:30 a 17 horas aproximadamente. Ujú. La gente que quiera ir, señora Rosa, a lo que es el centro en Piribebuy, ¿cómo puede hacer? Bueno, y primero tiene que ir al centro de adicciones, Ajá. hacer todo su proceso ahí, abrir su ficha médica, todas las consultas, los estudios, si fuera necesario, la Sí. fase de desintoxicación. Sí. Y después pasaría entonces a nuestro centro. ¿Y de tiene un Piribebuy. número, licenciada? Sí, 0974-976-168. Este, Solo WhatsApp facilita más Claro. para las personas porque, bueno, en realidad la comunicación es más económica y Sí. aparte le da la posibilidad de hacer alguna pregunta y Claro. ahí seguramente ellas se van a estar comunicando. Claro. ¿Y en Poafé, brevemente nada más, algún número o cómo Sí. contactan con ustedes? Tenemos una página en Facebook, Ajá. que hay Messenger, y también tenemos un número de teléfono que es el 0983-775086. También tiene WhatsApp y con mucho gusto estaríamos respondiendo, asesorando también Claro. lo que podemos y a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos realmente. Esperemos que esta información llegue a la gente que por ahí está desesperada también como familia y necesita tener una orientación. Así que les agradecemos a todos por haber venido. Muchas Gracias por gracias. su